Mire, este es uno de los síndromes que yo en lo personal no conocía y no había escuchado en mi vida hasta ahora con el asunto del confinamiento. Se llama el síndrome del reposo prolongado, que es el descenso de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por el deterioro prolongado de las funciones. Por eso agradecemos que esté en la línea telefónica el doctor Juan Humberto Medina, médico internista y geriatra, coordinador de programas médicos de la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Juan Humberto, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Cuénteme por Gusto en qué, saludarte. gracias, cuénteme por qué comenzamos a hablar ahora como pocas veces del síndrome del reposo prolongado. Bien, el síndrome de reposo prolongado se conocía antes solamente para los pacientes que pasaban mucho tiempo en cama. Te hablo de en los años 70, 80, se empezó a hablar mucho del reposo prolongado porque los médicos prescribíamos un reposo prolongado en cama para mejorar, pero nos dimos cuenta que todo lo contrario, empeorábamos su salud, por eso actualmente les indicamos rápidamente, después de una cirugía, ponte a caminar, después de una enfermedad, a ponerlos sentados y activarlos. Esto solamente persiste actualmente en adultos mayores muy frecuentemente y precisamente es porque pierden la capacidad de tener actividades otras. Y ahora, con el confinamiento, pues estamos viéndolo de manera indirecta, es decir, no hay una prescripción médica, no hay una enfermedad, simplemente no pueden salir, no pueden mover y se quedan en cama. Y entonces estamos viendo las consecuencias del síndrome de reposo prolongado, lo cual deteriora funciones tanto físicas, es decir, capacidad muscular, como metabólicas, que incluyen el control del azúcar, desnutrición, entre otros, y ahorita podemos hablar de diferentes consecuencias, pero es por eso que estamos hablando ahora mucho más del síndrome del reposo prolongado que hace muchos años. ¿Cuáles son cuáles son las partes del cuerpo que más se deterioran justamente por no moverse? Porque es básicamente lo que está pasando. Estamos tanto tiempo sentados o acostados o en un mismo lugar que nuestro cuerpo empieza casi ya a detenerse poco a poco y después por eso algunos dolores que no conocíamos, ¿no? O empiezas Sí, con esos famosos o llamados achaques, ¿no? exactamente. La principal consecuencia es la pérdida de masa muscular, y de ahí vienen las diferencias. Al perder masa muscular, perdemos después fuerza. Y esta fuerza en personas que ya tienen alguna capacidad disminuida u otro, lo lleva a tener atrofia muscular y entonces alteraciones en el equilibrio por la pérdida de la masa muscular. Y esto nos puede llevar a caídas. Y al mismo tiempo, el no estarnos moviendo mucho, podemos tener limitación en la movilidad de las articulaciones y provocar rigidez, y eso después nos lleva también a dolor en la movilización. Todo esto nos lleva a que tengamos una inmovilidad parcial o total y nos lleva a dependencia de otras personas para desempeñar nuestras actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, comer, actividades de vestirse, entre otras. Todo esto nos lleva entonces también a problemas sociales y psiquiátricos. En general, las personas que tienen síndrome de reposo prolongado pueden acompañarse de depresión, de desnutrición y de problemas sociofamiliares como el maltrato o el colapso del cuidador, porque tiene que estar al pendiente de todo esto. A nivel Doctor, cardiovascular, sí. sí. Fíjese, aquí toca un punto medular porque justo está tocando el botón de lo que representa todas aquellas derivaciones, prolongaciones del confinamiento. Hay gente que incluso en esta coyuntura que estamos viviendo, de pronto tenemos una tosecita y sentimos que ya nos dio, nos sentimos un poco cansados y también creemos que ya nos contagiamos del coronavirus, y ahí pues hay que tener cuidado porque la capacidad mental es súper poderosa, y tener en claro también que este tema del sistema prolongado, pues justo lo que nos hace sentir a veces es justamente cansancio y no tener fuerzas, y eso no significa que uno esté contagiado de coronavirus, sino que estemos siendo víctimas también de este síndrome. Exactamente. Sí, recordemos que los síntomas del COVID pues es una infección y deben de tener
además del cansancio, pues algunos otros síntomas, ¿no? Desde los respiratorios que ya se conocen o los gastrointestinales que se acompañan también. Pero el síndrome de reposo prolongado es una consecuencia de un periodo de estar mucho tiempo sin movilidad o limitada la movilidad. Y esto repercute entonces, nosotros lo podemos ver como jóvenes o personas jóvenes, no tenemos una gran repercusión en cuestión como la puede tener más bien los adultos mayores. Pero no la tenemos a lo mejor en este momento, pero pueden ser las consecuencias o se hacen visibles las consecuencias, supongo, en una edad más avanzada. Exacto. Nosotros podemos tener más pérdida de masa muscular, pero la podemos recuperar en algunos días de actividad o hasta en tu misma casa. Pero el adulto mayor es difícil, puede recuperar esa capacidad para volver a tener masa muscular y fuerza. Entonces es donde tenemos que tener mayor interés para poder bloquear o detener el síndrome de reposo prolongado. En los jóvenes se puede presentar, sí. Leía que algunas otras manifestaciones o derivaciones de este propio síndrome pues van desde incluso aparición de neumonías, trombosis venosa profunda, lesiones cutáneas, ¿qué más? Así, alteraciones en la depresión, problemas de nutrición, úlceras por presión, o conocido también como llagas, Sí. Estreñimiento. Es un problema que se genera en todo el organismo por la pérdida de la movilidad. Se deteriora todo, o sea, estamos hablando incluso de los órganos. Tengo un caso muy cercano, doctor, que ahorita que está mencionando estos temas, en donde fue sometida esta persona a, bueno, ya tiene no sé cuántas cirugías, pero justo en este momento se encuentra imposibilitada para poder caminar, por ejemplo, si no tiene masa muscular, está muy debilitada, evidentemente los órganos se han dañado demasiado. Vaya, va afectándose el cuerpo de una manera, pues, brutal, ¿no? O sea, no hay otra forma de decirlo, porque al final, justo a partir de una enfermedad, se detonan muchas otras más, ¿no? Se ocasionan en el cuerpo, pues. Exactamente, lo has dicho muy bien. Deteriora todas las esferas de la vida, desde la cuestión biológica, que es lo que comentas. Una enfermedad como esta nos provoca otras enfermedades que son las que se comentaron. La cuestión funcional, ya no eres independiente, tienes que depender de alguien más. La cuestión psicológica o la esfera psicológica y la esfera sociofamiliar. Dejas de ver amistades, te aíslas, te deprimes, si hay problemas, conflictos familiares. O sea, todo este es un síndrome complejo que cuando se presenta tiene una repercusión en todas las áreas y por lo tanto el manejo, su tratamiento, pues debe ser también de manera integral, no solamente Claro. es ponerte a hacer ejercicio. Obviamente, pues, dirías tú, yo puedo hacer ejercicio, claro, pero cuando tienes el síndrome de reposo prolongado te cuesta mucho trabajo. Es complejo volver a reactivar todo lo que ya tienes y las consecuencias que ya se presentaron, dependiendo del tiempo que duraste en reposo prolongado, también son las consecuencias, ¿no? Hay desde las consecuencias leves, que hablamos de pérdida de masa muscular, que seguramente muchos de nosotros tenemos algo de que, oye, yo tenía antes mis camisas me quedaban mejor, o en cuestión de la lonjita que vemos la grasa. Eso no significa que sea una consecuencia negativa, pero si siguiéramos en esto y cada vez hiciéramos menos actividad física, pues ya ahora sí tendríamos pérdida de masa muscular mayor, debilidad al caminar y estaríamos más tiempo en cama, y ahí ya es donde ya vienen los problemas. Cuando ya estamos en cama es cuando ya vienen los problemas que acaban de comentar, la trombosis, los problemas del corazón, las alteraciones intestinales, los problemas respiratorios, entre muchos otros, los neurológicos y los sistémicos, ¿no? De como cansancio, fatiga crónica. Uno diría a la abuelita, a la mamá que está pasando este confinamiento, pues que salgan a la cuadra a darle la vuelta, vayan al mercado, Sí. pero justo en este momento en que eso no se puede hacer, ¿cuáles son las alternativas que tienen una persona que vive en un departamento de 60 por 60, 70 metros cuadrados? ¿Qué posibilidad tiene para atender esta situación? Lo más importante es dejar la cama solamente para dormir. Si tenemos actividad física y somos independientes, hay que mantener esa autonomía. Y la principal recomendación es mantente activo. Sigue haciendo tu comida, sigue haciendo tu quehacer de tu hogar, y si puedes tener actividad junto con otras personas, si vives en el mismo domicilio, con algún familiar, pues alguna actividad, dependiendo la edad. Pero si es un adulto mayor, que es lo que más afecta a este síndrome, hay que pedirles que hagan movimientos de calistenia donde muevan brazos, todas las articulaciones hagan
ya sea movimiento giratorio en muñeca, movimientos de estiramientos en los codos, hombros, caderas, rodillas, cuello, todas las articulaciones, y posteriormente de eso hay que hacer algunos ejercicios ligeros de resistencia, como puede ser utilizando algún tipo de ligas, si es que se tienen, y si no, se pueden hacer movimientos como si estuvieras levantando alguna cuestión de 1 kilo o 2 kilos, que pueden ser un libro o puede ser alguna situación en la que puedas fortalecer la masa muscular. Músculo que no se usa, se atrofia. O sea, así Claro. es. Doctor, finalmente, esto para las personas que, bueno, pues pueden hacer cualquier movimiento de forma natural, ¿no? Que en realidad estamos sanas, ¿no? Que lo podamos hacer dentro de casa. Para quienes han tenido alguna cirugía o para quienes han tenido que permanecer en cama por alguna enfermedad, ¿cómo decirles? No se queden en la cama y caminen. Exacto, esa es la principal indicación. De hecho, si fuera una medicina, los médicos pondremos como número 1, sal de cama lo más pronto posible, mantente activo y camina. Es por eso que desde un parto, las embarazadas, o una cirugía de apendicitis, o una cirugía que es, vamos a decir, con una consecuencia menor, en 6 horas a 12 horas ya debe de estar dando los primeros pasos. Pues, algunas otras más complejas ya requieren más tiempo de reposo, claro. Las ortopédicas, por ejemplo, pero el plan de cualquier cuestión médica Sí. que no impida tu movilidad, hay que ponerlos al menos sentados para que estén respirando mejor. Hay que moverse, caminar. así es, doctor. Muchas gracias, doctor. Importante lo que nos dijo doctor Juan Humberto Medina, médico internista y geriatra de los programas médicos de la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica del IMSS. Gracias.